Nosotros hemos leído este comunicado de prensa que emite Standard & Poor's, ¿no? Global Ratings, y es muy contundente, ¿no? Ellos hacen referencia claramente al bajo respaldo popular, tanto del Ejecutivo, es que no ha dejado títere con cabeza, al Ejecutivo y al Congreso de la República. No están haciendo las cosas bien, y esto se está viendo justamente en las intenciones de invertir en nuestro país. Melvin Escudero está con nosotros, profesor de la Universidad del Pacífico y presidente de Dorado Investment. ¿Cómo está, Melvin? Bienvenido. Encantado. Gracias por la invitación. A ver, primero quiero entender este concepto de lo que ha ocurrido ayer por la noche y también con Fitch, que es una información actual para ir desarrollándolo en los próximos minutos. ¿Qué implica, qué significa que Standard & Poor's nos baje a BBB-? Ok, en primer lugar hay que entender qué es lo que hace una clasificadora de riesgo internacional. Para que lo pueda entender el hombre de a pie que nos está mirando, los bodegueros, las amas de casa, las empresas calificadoras de riesgo le ponen una nota a cada país en el mundo para ver la calidad que ellos tienen al momento de repagar sus bonos o su deuda internacional. Esta nota, si lo queremos ver, es positiva, si es más, por decirlo, haciendo la comparación con las notas a los estudiantes. Ajá. Si tenemos 11, estamos aprobados. Si tenemos 12, un poquito más que el límite 11, ¿no? Si tenemos 10, 0,9, 0,8, estamos desaprobados. Entonces, triple B menos es 11. Si nos bajan de triple B menos al siguiente nivel, que es triple C más, es 10. Entonces estamos ahora con calificación para Standard & Poor's en 11, a un peldañito de caer a lo que se denomina grado especulativo o bonos basura de Perú, que es una situación que Perú estuvo muchos años, pero un esfuerzo de 30 años logramos subir de notas de 0,7 a 0,9 a 10 y hace ya un buen tiempo logramos el 11. Ese 11 lo subimos a 12, 13. Pero en el 2022, por todos los temas que significó el gobierno del expresidente Castillo, lo bajaron de 13 a 12. O sea, de triple E más a triple B. Y ahora Standard & Poor's nos ha bajado de 12 a 11, poniéndolos a un peldañito de ya estar en calificación reprobatoria. Fitch acaba de ratificar la nota de 12, o sea, no estamos todavía en 11 para Fitch, pero estamos en 12. Okay. Entonces, ¿qué es lo que están viendo con esto las clasificadoras? La probabilidad que el gobierno peruano honre en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo el repago de su deuda externa. Ese es el concepto principal. Pero para el resto del mundo que invierte en Perú, incluyendo bancos de inversión, empresas internacionales, mineras de todo tipo, es una referencia clara para poder financiarse. Es decir, cuando usted tiene nota de 10, por ejemplo, está jalado, está reprobado, es bono basura, grado especulativo, usted le cobran una tasa de interés alta porque es riesgoso. Claro. Cuando usted sube a la nota de 11, entonces le bajan la tasa de interés un poco. Como estar en Infocorp. Exactamente. Si sube la nota, por ejemplo, a países como Estados Unidos, como Japón, que son AAA, están 19, 20, entonces las tasas de interés son mucho más bajas. Entonces, obviamente todos los países hacen los esfuerzos para subir en esta categoría. Y no estar en 11, pues estar en 15, en 16 es lo ideal. Chile, por ejemplo, si lo vemos en esta escala de notas escolares, Chile está en un 14. Entonces, obviamente, va a tener mercado y financiamiento más barato. Exacto. Entonces, ¿cómo se siente esto en la ciudadanía? Es que el costo financiero puede ser mayor debido a estas bajadas en la calificación crediticia. Entonces, ese es el punto más importante. Sí nos afecta, sí nos hace daño. A pesar de que Fitch no lo ha bajado, el que lo haga es S&P o Standard & Poor's, que es una de las entidades más prestigiosas en este negocio, ha generado ya movimientos en los mercados. O sea, los bonos soberanos, el tipo de cambio de Perú, se han movido negativamente. Y esto porque se está preveyendo que si no hay mejoras en la gestión del Estado peruano, la situación podría continuar en el mediano plazo. En el corto plazo, Fitch ha sido muy enfático en definir que la situación es estable desde el punto de vista macroeconómico, pero muy frágil desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la institucionalidad y los temas sociales. Ahora, usted ha mencionado algo muy interesante, Melvin. Hace algunos años tuvimos un momento terrible con una calificación de CCC.
¿En qué contexto era, en qué año era y cómo era la economía de ese momento? Claro, era en la época de Alan García, ¿no? Al inicio de los 90, donde la inflación en el Perú bordeaba el 40% mensual, el PBI caía a menos 9% anual, era el peor escenario, uno de los peores escenarios de la historia peruana, una crisis realmente desastrosa con el terrorismo y todo. Nos costó prácticamente 30 años lograr esta clasificación de BBB+. Ha sido un esfuerzo sistemático que empezó con el gobierno de Fujimori y que se mantuvo en los siguientes periodos, en los sucesivos gobiernos, incluyendo el gobierno de Ollantumala, el de PPK y el último gobierno de Castillo, donde efectivamente hubo muchísimo caos en términos sociales y políticos, pero desde el punto de vista macroeconómico se mantuvo la disciplina fiscal y se mantuvo la disciplina monetaria. Y es algo que se resalta claro, en esta nota. Entonces acá hay que verlo como un rompecabezas, ¿no? ¿Quiénes están jugando positivamente para que nos den la nota de estable y quiénes están haciéndonos daño? Entonces acá hay 4 actores fundamentales. ¿Quiénes son los que nos están ayudando positivamente? La primera institución que es sólida y la más respetada de todas, Banco Central de Reserva, que es independiente y mantiene una política monetaria que nadie, ni propios ni extraños, en los últimos 20 años puede decir o quejarse. Sí. Es espectacular lo que ha hecho el señor Julio Velarde y ahora se está convirtiendo en un factor de estabilidad. Habrá que preguntarse qué pasa cuando Julio Velarde deja el Banco Central. Pero hay una institucionalidad ahí que es respetada mundialmente y reconocida mundialmente. El segundo componente de estabilidad es el propio Ministerio de Economía. Y el ministro José Arista, que tiene poco periodo en su gestión, es un profesional ampliamente respetado a nivel mundial y sus opiniones y su visión de la economía coincide con las mejores prácticas del mercado global. Entonces todos estamos esperando que eso se mantenga y que el equilibrio fiscal, la disciplina que se ha mantenido hasta el momento en la gestión pública, incluso mejore con su gestión. Esa es la expectativa, porque las credenciales del ministro son muy buenas. Y el Ministerio de Economía ha venido deteriorándose en el tiempo, pero mal que bien mantiene un estatus elevado. Si lo comparamos con países de la región, es un ministerio, digámosle, súper sólido. ¿Dónde están los otros 2 factores realmente que nos hacen daño? En el Congreso de la República, porque están sacando normas que claramente, algunas de ellas incluso son inconstitucionales y otras se erogan la capacidad de gasto que no le corresponde al Congreso. Y esa incertidumbre es la que afecta el mercado de bonos soberanos. El otro lado es el propio Ejecutivo, que en toda esta negociación que tiene con el Congreso, que la estabilidad, que no la estabilidad, el Ejecutivo también da muestras claras de falta de credibilidad, porque no es consistente lo que hace y lo que dice. Con tantas investigaciones a varios funcionarios claves dentro del Ejecutivo, obviamente hay un factor de incertidumbre. Entonces, por un lado tenemos 2 factores que guardan la sostenibilidad macroeconómica y 2 factores en el lado político y social que generan mucha incertidumbre. ¿Cuál ha sido el gatillador de estas medidas? Porque uno se preguntaría, ¿por qué justo en esta ese semana? momento, claro. ¿No? O sea, ¿qué ha pasado? ¿No? Obviamente está súper claro, ha sido el retiro que ha aprobado el Congreso y el Ejecutivo a velocidad fast track del retiro de las AFPs. ¿Por qué esto? Porque ese retiro es de tal magnitud, no apoya a los más pobres, sino a la gente mejor acomodada y afecta directamente o puede afectar el mercado de bonos soberanos y lo que califican las clasificadoras de riesgo del mercado soberano. Exacto. En el pasado, cuando se le preguntaba a los técnicos del Banco Central, del propio MEF, de la SBS, ¿es positiva un retiro de AFPs? Todos han dicho que no se debe retirar el dinero. Cuando usted le preguntaba a las clasificadoras de riesgo, si se retira el dinero, ¿qué puede pasar? La respuesta de las clasificadoras, no solo de S&P, de Moody's y de Fitch ha sido, hay riesgo de reducción en la clasificación de riesgo. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como sucede con un escolar cuando tiene calificaciones, cuando hace la tarea, se exige, es esforzado y cumple, saca buena nota. Tiene 12, 13, 14, 15. Pero cuando es indisciplinado, mala conducta, ¿qué pasa? Exacto. 10, 0, 9. Se ve Entonces, el mercado internacional claramente nos manda una señal de que hay consecuencias reales de esta farra en el Congreso que finalmente el Ejecutivo muchas veces no tiene ni siquiera la capacidad de observar. Ahora, hay mucha cuestión política de corto plazo en estos momentos.
No, y el ruido está claramente viéndose en los resultados que ha sustentado bastante bien Standard & Poor's. ¿Cada cuánto tiempo se pronuncia Standard & Poor's? Yo he estado contando 2 o 3 veces al año, pero... Sí, lo normal es que sea trimestral. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, porque las condiciones cambian y ellos están evaluando permanentemente a los diferentes países, pueden pronunciarse en cualquier momento. E incluso ellos están obligados anualmente a hacer una visita al país y hacer un análisis, digamos, in situ de las instituciones y todas las variables macroeconómicas vía una serie de entrevistas por lo menos una vez al año. Desde esa perspectiva, estas instituciones son muy respetadas, nadie es perfecto, digamos, claro, porque a veces se pueden equivocar, pero cada una es completamente independiente. Y lo hemos visto, Fitch no le ha bajado el rating, pero Standard & Poor's sí le ha bajado el rating, habría que esperar qué dice Moody's, exacto, y vamos a ver si nos baja o no nos baja, pero como yo le decía anteriormente, el tema del retiro de AFPs para el mercado de deuda soberana, para los inversionistas internacionales es sensible. ¿Por qué razón? Porque las AFPs históricamente han representado entre el 60 y el 80% de todo el ahorro interno. Entonces son como una contraparte, un colchón que le da estabilidad a los extranjeros que invierten en soles peruanos, que compran bonos de la República. Desde esa perspectiva, si se daña el ahorro interno, los de afuera se preocupan. Exacto. Y normalmente lo que van a hacer es pedirle mayor tasa de interés al Perú. Ese es el riesgo real. Y al peruano de a pie, al comerciante, al estudiante, a los trabajadores que están en planilla o no, o que no estén en planilla, Melvin, ¿cómo se refleja esto? ¿Cuando vamos al banco a pedir préstamos? Sí, claro. Con respecto al banco, con posibles devaluaciones, la falta de liquidez en el mercado soberano crea estas condiciones, ¿no? Okay. O las perspectivas negativas. Lo bueno, digamos, es que hay fundamentos, ¿no? Y lo bueno que acá es que MEF y Banco Central, sobre todo, claro, han mantenido una política impecable macroeconómica. Entonces, pero no podemos desgastar esto que nos está, por el momento, conteniendo, ¿no? Claro, porque antes hablábamos, como tú bien lo señalaste, de un aparente divorcio entre la economía y la política, y ahora estamos viendo que eso no es así. Totalmente. Que cuando la política se excede, lo que vemos es resultados y nos están bajando una calificación que costó 30 años lograrla. Y nos la están bajando en 2 años por 2 veces consecutivas. Entonces, a todos los peruanos nos corresponde exigirle al gobierno y al Congreso que respeten las mejores prácticas internacionales y que hagan bien las cosas por el bien del país, por el bien de los peruanos. Que le dejen hacer al ministro Arista y al presidente Velarde en el Central las cosas que corresponden de la manera correcta, con las mejores prácticas internacionales. Y así no solamente vamos a crecer 2%, como lo ha dicho el ministro Arista, podríamos crecer 4 o 5%. Necesitamos credibilidad y confianza de los inversionistas extranjeros, porque ya sabemos que Perú no tiene todos los recursos para aprovechar las inversiones, por ejemplo, en minería, ¿no? Totalmente. Aquí hay un tema muy interesante porque las perspectivas que ellos analizan se dividen en 3, ¿no? Puede ser negativa, positiva o neutral o estable. Por ahora es estable, pero aquí hay un punto en la que señala Standard & Poor's, podríamos bajar las calificaciones durante los próximos 2 años si se produce un cambio pronunciado en la política económica que precipite un mayor deterioro de la confianza de los inversionistas. ¿A qué se refieren con un cambio pronunciado en la política económica? ¿Qué debería pasar? O sea, ¿qué tendría que pasar para que Standard & Poor's vuelva a nuevamente ajustarnos hacia abajo? Que le doblen el brazo al Ministerio de Economía y sea el Congreso el que decida de manera abierta por dónde gasta populistamente el presupuesto del Estado. Y eso está prohibido por la Constitución y no se lo debe permitir el Ejecutivo. El Estado tiene que respetar lo que es como política, la independencia del Ejecutivo y por tanto debe respetar también la gestión del Ministerio de Economía. Pero si el Ministerio de Economía quiebra ese acuerdo, por ejemplo, respecto al equilibrio fiscal, entonces estamos en problemas serios. Claro. Porque esos no son los acuerdos institucionales y los candados que se han establecido para generar credibilidad en el manejo de la cosa pública. Felizmente, como le decía, las credenciales del ministro Arista y desde el principio ha dicho, vamos a mantener la confiabilidad en la gestión de todos los temas vinculados al MEF, a los presupuestos y a todo lo que es la política económica. Entonces le corresponde al ministro defender en toda circunstancia lo que está pasando hoy en día, que es la intromisión del Congreso, aparentemente malentonada porque el Poder Ejecutivo no tiene mayoría, a efectos de poder lograr gastos excepcionales o descuentos. Por ejemplo, además del tema de las AFPs, las CTS,
¿no? Entonces, ahora, ¿qué falta? O sea, ¿qué cosa quiere regalar el Congreso para poder reelegirse ¿Se acuerda en las usted próximas elecciones? de la decisión del Tribunal Constitucional con la iniciativa de gasto del Congreso de la República? O sea, ¿este tipo de acciones hacen daño? Por supuesto. Justamente, o dañan, o perforan, o erosionan, digamos, esta estabilidad o la base que teníamos. Por eso, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Esa responsabilidad le corresponde al Ministerio de Economía y al Ejecutivo. El Congreso puede fiscalizar, sí, puede hacer leyes, pero no tiene iniciativa de gasto. Entonces es muy importante que no se quiebre esos límites. Si se quiebra, corremos el riesgo de otra bajada de clasificación, y esa sí es desastrosa. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasaría ahí? Bajamos de la nota positiva de grado de inversión, de buena conducta, al escenario de grado especulativo o bono basura. Entonces, ahí las tasas de interés van a subir más y ese premio de costo nos afecta a todos. Los bancos, las empresas, grandes, medianas y pequeñas, todos van a pagar más por el costo del dinero. ¿Y veríamos más desempleo, obvio, porque, más incapacidad de ahorro de las familias? Sí, claro, en macroeconomía la inversión es el motor de la economía. Cuando la tasa de interés sube, se desincentiva la inversión. Entonces la gente invierte en otros lados y ya no en el país. Por eso es muy importante que las tasas de interés sean competitivas, porque el Perú es un buen pagador. El Perú honra su deuda. El Perú tiene un buen manejo de la cosa pública. Eso lo logramos durante 30 años construir. En 2 años hemos bajado 2 peldaños. No podemos darnos ya el lujo. Hay que tomar todos los candados posibles para evitar que el populismo político y las condiciones sociales en estos 2 años que vienen no se desborden. Necesitamos un MEF fuerte y respaldado desde lo más alto del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, claro, porque aquí es bastante contundente, ¿no? Cuando se habla del bajo respaldo popular del Ejecutivo en el Congreso, la alta fragmentación de la política y la falta de partidos políticos fuertes en nuestro país, que ha impedido, ¿no?, la adopción de políticas destinadas a reconstruir importantes colchones que se deterioraron por la pandemia y la crisis económica posteriores. Y luego el ministro Arista, en este tuit que publica, dice, la fragmentación, y hace referencia a la inestabilidad política y la falta de institucionalidad, vienen afectando la gobernabilidad. No puede estar solo el MEF en este partido. Necesita el apoyo completo del Ejecutivo. ¿Y usted siente que el Ejecutivo está también con la camiseta puesta a redireccionar y encaminarnos en materia económica? No, porque hemos visto ya lo que ha pasado con los retiros de la AFP, ni siquiera se observó la medida, siendo que técnicamente MEF, Banco Central, SBS, las clasificadoras de riesgo, los bancos de inversión, todo el mercado internacional está en contra de ese tipo de medidas. O sea, ¿hay situaciones o hay peleas que el MEF usted cree que debería, digamos, incluso hasta liderar? Por supuesto, todo lo que es economía, el MEF debe tener la primera palabra y por tanto la responsabilidad. Sin embargo, es bien importante que el gobierno, la presidenta, el primer ministro y los demás ministros entiendan con responsabilidad su rol para mantener lo poco todavía que nos queda de estabilidad macroeconómica como un valor fundamental hacia el desarrollo futuro y la prosperidad y calidad de vida de nuestros ciudadanos. Porque la macroeconomía sí es importante, pero muchas veces en la cabeza de los políticos es la elección inmediata, es el cortoplacismo, el populismo. Que a veces de verdad no da tregua. Es que cuando uno ve lo que pasó en Venezuela y Argentina, ese es el otro camino. Entonces no podemos permitir que esto se continúe perpetuando. Es momento de decir basta y démosle al ministro de Economía y a su equipo la responsabilidad. Ellos asumen esa responsabilidad, pero que trabajen por el bien del país. Repito, el ministro Arista tiene las credenciales para hacerlo, dejémoslo trabajar y digámosle al Congreso, oiga, usted regule, usted dé normas, pero no se esté inmiscuyendo en malograr lo poco de institucionalidad que nos queda. Muy bien, Melvin, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Melvin Escudero, economista de la Universidad del Pacífico y presidente de El Dorado Investment, estuvo con nosotros.